pero todavía no hay nadie. Buenas tardes, vamos a esperar unos momentitos para que se empiecen a conectar los hermanos. Es una tarde muy airosa, hay mucho viento por todos lados. Así es que estamos empezando. Estoy buscando aquí la conexión. ¿No lo ves? ¿Sabes qué? Es que yo tampoco puedo entrar. No sé. Ok, creo que ya. Ok, ahora sí. Buenas tardes a todos mis hermanos que se están empezando a conectar. Gracias a Dios porque estamos unidos a través de las redes sociales para buscar el mensaje de Dios en esta tarde. Y en esta tarde vamos a ver una parábola muy de la actualidad. Y bueno, como están viendo ahí, es la parábola del rico insensato. Vamos a hablar acerca de la avaricia, un mal muy común que hay en la tierra, como es la avaricia. Y yo creo que todos en algún momento, desgraciadamente, en mayor o en menor grado, a veces caemos en ello, y por eso el Señor nos invita a tener cuidado en esas áreas, porque la avaricia como tal es un pecado. Así es que vamos a dar inicio. Quiero que oremos para pedir la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y que la palabra de Dios llegue a una tierra fructífera que es nuestro corazón y de la gente que nos está escuchando. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque tú siempre tienes una palabra oportuna para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta parábola del día de hoy. Te suplicamos, Señor, que si hay algo en nuestras vidas, tú hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos tener la humildad y la sencillez de poder entender y poner por práctica tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues quiero iniciar pues es un chiste acerca de lo que es la avaricia. Se cuenta mucho de un hombre muy rico, que era exageradamente rico, pero él no quería dejarle a nadie sus riquezas. Él se quería llevar consigo mismo las riquezas aun cuando partiera de este mundo. Entonces habla con sus abogados y habla con sus familiares, con todos, y dice, bueno, pues yo soy muy rico, pero yo no quiero dejarle a nadie todo lo que he hecho con tanto esfuerzo. Lo que quiero es pues llevármelo. Y todos decían, pues qué barbaridad, pues se les tiene que ya se muere el hombre y deja eso dicho en su testamento, que él quería tener todo ahí en su cajón, todo el dinero, que se lo echaran a su cajón. Además de avaro, era muy egoísta, porque pues él quería llevarse todo el dinero que él había hecho fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Entonces pues había un gran dilema entre los abogados, entre los familiares, entre qué iban a hacer, cómo es que le iban a poner el dinero ahí, las pacas de dinero ahí en la caja. Y por otro lado, pues era una petición del difunto que la tenían que acatar, porque era su última voluntad. Entonces, bueno, ya de mucho estar hablando, a uno se le ocurre y dice, pues yo creo que se le tiene que hacer caso y tiene que hacerse lo dicho por él, fue su voluntad, él lo trabajó, fue su esfuerzo, y pues se tiene que acatar su voluntad. Yo creo que lo más correcto es hacerle un cheque por toda la cantidad de dinero que tiene, se lo ponemos en su cajón y hay que salga cuando lo quiera cobrar. Entonces, bueno, pues solución, ¿verdad?
fue la gran solución ponerle un cheque y ahí cuando lo pudiera gastar que saliera a cambiarlo. Y eso pasa, realmente el mal, el principal motivo de esta parábola que habla del rico insensato es la avaricia. Y es poner todo pensando que todo en la carne y no en lo espiritual. Solo pensar en una vida carnal, pensar que son eternos y que el dinero siempre va a estar ahí y que aun cuando partamos, el dinero va a estar ahí para nosotros, sin saber que realmente cuando el Señor nos llame, nos vamos a ir tal como llegamos, sin nada, pero sí con lo que hayamos hecho, esas riquezas espirituales por las cuales el Señor nos invita a hacer tesoros en el cielo. Y no, ojo, algo bien importante y quiero dejar muy en claro es, recuerden, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Así es que vamos a dar inicio en esta parábola que se encuentra, ya vieron aquí la parábola del rico insensato. El dinero ahí está, pero la cosa es decir, es mío, mío, mío y con nadie lo voy a compartir y yo me lo voy a gastar y no querer compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado. Ese es el gran problema, pensar que las bendiciones son para nosotros nada más, cuando el Señor nos llama a ser administradores de todo lo que Él nos ha dado. Porque si algo bueno tenemos en la vida, si tienes un carrito, si tienes una casita, si tienes una cuenta bancaria, lo que tengas, y si Dios te ha bendecido grande y abundantemente, qué bueno, gloria a Dios, eso es bueno. Pero recordemos siempre que somos administradores de las grandes riquezas que el Señor nos haya dado, muchas o pocas, tenemos que administrarlas y saber que el único dueño es el Señor. Porque el dinero en cualquier momento se termina. Una desgracia, una devaluación, recuerdo en el año 95 que vino una gran devaluación económica en México. Hubo gente que hasta se suicidó. Hubo muchos problemas de suicidio porque en ese entonces recuerdo cómo los bancos estaban dando altos intereses y la gente empezó a vender propiedades y a meter el dinero en el banco y de repente, 94. ¿En el 94? Sí. 94, me hacen la aclaración. En el 94 se vino una gran devaluación y esos grandes dineros y esa gran estabilidad que la gente pensaba tener por su dinero, pues todo se vino abajo. Y fue tan gran el problema que en ese año hubo muchísimos suicidios, gente que no soportó. Obviamente es un golpe muy fuerte, pero cuando tu corazón está puesto ahí, obviamente se acabó la vida. Por eso hubo grandes suicidios, creo que fue en el 94. Por tener el amor al dinero. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que nos dice el Señor esta mañana. Quiero empezar. Recuerda, el problema más fuerte es la ambición. Y hoy en día el amor al dinero y el sexo son los dos grandes problemas que tenemos en el mundo. El sexo y el dinero están moviendo tanta delincuencia, tanto narcotráfico, tantos muertos, tantas situaciones complicadas por esa ambición de querer tener de que más y más, secuestros, robos, tantas situaciones que hay y todo es por la avaricia, por el amor al dinero, por querer tener más con lo que podamos vivir. Y recuerden, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Y dice la palabra de Dios, y si tienes tu Biblia, abran su Biblia en el Evangelio de Lucas 12, capítulo 12, versículo del 13 al 21. Y dice así la parábola que vamos a iniciar el día de hoy. Dice la parábola del rico insensato. Le dijo uno de la multitud:
para esto el Señor estaba en la multitud y estando ahí, imagínense, una multitud era ahora sí que un mundo de personas y ahí estaba nuestro Señor Jesús y le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Para empezar, nuestro Señor Jesús ahí le responde, y esto se me hizo muy significativo, cómo le contesta el Señor Jesús. Le dice, hombre, y ahí fue un total desconocimiento de esa persona. Cuando alguien te llama o tus hijos, cuando te dicen mamá, pues es algo como, pues muy familiar. Pero si te dicen por tu nombre, Sandra, ay caray, como que ahí ya me desconocieron, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús se refiere a esta persona como a una situación muy no familiar. Le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Imagínate este hombre entre la multitud cuando la gente se acercaba al Señor Jesús para pedir que les sanara, para pedir ayuda espiritual, para pedir ayuda de sanación de su cuerpo, de alguna enfermedad, y este se acerca con una petición pues muy frívola, ¿no lo crees? Decirle al Señor Jesús que él se pusiera de interventor, o sea, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y el Señor Jesús le responde categóricamente, ¿quién de vosotros me ha puesto como juez o partidor? Y él le dijo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Yo creo que el Señor Jesús, en cuanto lo vio, supo perfectamente el sentir de esta persona. Y el sentir de esta persona no era buscando justicia, sino era una cuestión de avaricia. Por eso el Señor le dice, les voy a contar una parábola diciendo, guardaos de toda avaricia. La avaricia es pretender tener algo desmesuradamente sin querer compartir. A veces hay gente que tiene tan poquito y de lo poquito que tiene te quiere compartir. Y hay gente que tiene pero tanto que es incapaz de invitarte ni siquiera a comer y verte en necesidad y no compartir contigo. Eso es avaricia. Pretender que todo lo que tienen, solo ellos lo pueden, es más, a veces ni ellos lo disfrutan. Y hay un versículo que es muy claro al respecto, que lo vamos a ver más adelante, como dice que Dios puede dar riquezas, pero no la facultad de disfrutarla. Y una persona avara, ni siquiera ellos mismos pueden disfrutar. Así es que el Señor Jesús nos va a hablar acerca de esta parábola en esta tarde. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida y tu valor no depende de lo que tienes, no depende de tu casa, ni de tu carro, ni de tu cuenta bancaria. Tu vida depende de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios le has permitido a Dios que trabaje en ti. Tu carta de presentación no es lo que tienes. Y si eso pretende ser tu carta de presentación, déjame decirte que estás en un ladrillo mareándote, porque eso es tan frágil, eso se puede derrumbar en cualquier momento. Y continuamos con lo que dice. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y daré a mi alma
alma, muchos bienes tienes, guardados todos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, fíjate qué fuerte, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora sí que aquí se aplica que nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Creo que ese dicho es de los dichos más pues certeros que hay, el que nadie sabe para quién trabaja, sino que lo disfrutan los extraños. Y muchos testimonios hemos visto en ese sentido. Mucha gente avara que hizo, no ayudó a nadie, ni él mismo se ayudó. Sin embargo, cuando fallecen y las herencias empiezan a repartir, los yernos son los que se quedan con la mayor herencia y la están disfrutando, desgraciadamente, ni siquiera con sus propios hijos, sino con unos terceros, porque llegaron al divorcio y pelearon la repartición de los bienes, y desgraciadamente esto es más frecuente de lo que pensamos. Así es que cuidemos nuestro corazón de la avaricia. Y quiero ser más enfática en algunos puntos. Dice así, le refirió a la parábola diciendo, y él pensaba dentro de sí. Fíjense en el versículo 17, y ahí quiero enfocarme un poquito. Y él pensaba dentro de sí diciendo. Ahí es el principal y el primer gran error, pensar dentro de sí. No involucrar a Dios en su vida y en pedir sabiduría para repartir o para compartir las riquezas que Dios le ha dado. Por eso fue el gran problema de esta persona, porque él pensaba solo en su propia opinión. Él era sabio en su propia sabiduría y por ello él pensaba hacer cada vez graneros más grandes para guardar sus frutos. Y eso le impedía disfrutar y compartir con los demás. Cuando Dios nos empieza a bendecir de alguna manera, tenemos que pedir sabiduría de Dios, porque el enemigo es tan sutil que siempre vienen esas palabras de, pues tú lo trabajaste, tú haces el esfuerzo, tú te esfuerzas. Y yo creo que esto es sabio, porque también dice la palabra de Dios que no dejemos de ayudar a quien es debido. Porque a veces mucha gente se arrima solo para pedir ayuda sin querer trabajar ellos mismos. Por eso se necesita tener sabiduría para compartir de las bendiciones que nos ha dado con los demás. Saber compartir, pero con sabiduría. No se trata de despilfarrar lo que Dios te ha dado, porque somos buenos. El Señor nos llama a ser administradores, y un administrador es aquel que calcula, que hace las cosas correctamente, que las reparte de una manera adecuada, y eso es ser administradores. Lo que tenemos es de nuestro Señor y nosotros somos administradores. Cuando entendemos esta ecuación, podemos descansar, porque sabemos que lo que tenemos, mucho o poco, es de nuestro Señor, y que Él solo nos llama a ser sabios administradores de las bendiciones que nos ha dado. Y no son solo para nosotros, son para compartirlas. Que Dios nos dé esa sabiduría para poder compartir con los demás de las grandes bendiciones que Él nos ha dado. También dice la palabra de Dios, decía, fíjate, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya era tanto lo que tenían que no sabían qué hacer. No sabía qué hacer. Entonces, en lugar de pensar, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Él solo pensó en hacer todavía más grandes sus graneros y echar ahí todos sus frutos. Pero tú sabes que un fruto después de mucho tiempo se echa a perder. Se echa a perder. Y a él no pensaba en esto. Él quería guardar sus frutos y a lo mejor ¿qué tanto podía él disfrutar?
y a lo mejor después iba a encontrar todo eso enmohecido, enlamado, echado a perder. Eran sus frutos, eran graneros lo que él quería hacer más grande. A lo mejor los animales ya habían hecho fiesta ahí y cuando él quería ya ver sus frutos, pues esos ya habían sido menguados por animales, quizás por roedores, y ahora sí que ni para él ni para los demás. No era capaz de compartir las bendiciones que Dios le había dado. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. ¿Te fijas? Habla de mí, es un yo-yo, que mis frutos, mis graneros, y ahí pondré mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años. Esto es tan frágil y tan sutil. Cuando crees que las cosas son tuyas, cuídate, porque la prueba, y más si eres hijo de Dios, tenemos que tener mucha sabiduría, porque si somos hijos de Dios, el Señor nos va a mostrar claramente que al final del día, nada es todas esas cosas, todos esos frutos, todas esas riquezas, cuando nos llega una enfermedad a nuestra vida, cuando nos llega la pérdida de un ser querido, cuando nos llegan desintegraciones familiares. Hay gente que conozco que tiene mucho dinero y dicen, daría todo por la salud de mi hijo, daría todo porque mi familia estuviera unida, daría todo, y desgraciadamente la gente no nos damos cuenta hasta que el Señor nos hace notar que todas esas cosas y bendiciones que nos ha dado, si no somos sabios y no tienen su debido lugar en nuestras vidas, las bendiciones se convierten en maldiciones. Y dime si no, cuando hay alguna herencia, desgraciadamente es cuando los problemas familiares vienen en grandes. Hay muchos testimonios de familias que una vez que se mueren los padres, reparten las herencias y hay tal pleito entre los hermanos que pareciera que es la última vez que se van a ver en la vida, porque después de eso salen tan emproblemados por la avaricia de que no, a ti te tocó una mejor casa, no, que a ti te tocó la cuenta del banco, no, que yo no estoy de acuerdo porque yo ayudé a mis papás. Entonces viene una avaricia, un sentimiento de avaricia, que se pierde toda esa cuestión familiar por ese amor al dinero. Se tiene más el amor al dinero que el amor a la familia y al estar en armonía. Y hay familias que ya nunca más se han vuelto. Y sé de casos muy cercanos de cómo los mismos hijos han dejado en la calle a sus padres. Y la verdad, eso es una gran tristeza y un gran problema, la avaricia. De hecho, vi en el Facebook un artículo o notificación, más bien fue una persona que ponía ahí que, verdad o mentira, pero pues ahí lo ponía claramente, de una persona de Monterrey, una señora ya muy mayor, acerca de esposa de un gran restaurantero de Monterrey, no voy a decir el lugar, pero es un restaurante con cadena de restaurantes, y ahí pareciera la señora que estaba poniendo una queja a nivel Facebook, ahora sí que una queja viral, donde decía que pues ella trabajó hombro a hombro con su esposo para empezar desde un changarrito hasta lograr un restaurante y luego cadenas, y luego tener cadenas de gran nombre con restaurantes súper aclientados, y ya a una edad ya muy madura la señora parece ser, ahí ponía, que fue engañada por su propio hijo para firmarle unos documentos donde le cedía absolutamente todos los bienes, y ella quedaba totalmente a merced de lo que
tuvieran a bien sus hijos y su esposo de darle. Y desgraciadamente ella se quejaba ahí en esa narración que su hijo la abandonó y que se quedaron con todas las riquezas de lo que pudieron lograr en todos esos años de trabajo. Y la señora decía, y ahora yo estoy enferma y vivo de la caridad de buenos amigos y de gente que me conoció y de clientes inclusive que me llegaron a estimar, y que ahora vivo de la caridad de lo que ellos me puedan ayudar para mis medicamentos. Yo soy una persona enferma, y narraba una situación muy, muy triste, y la verdad a mí me llegó muy fuerte ese testimonio que esa señora narraba ahí en Facebook, y y vemos cómo la avaricia puede cegar a la gente, hasta dejar a tus propios padres en la calle, dejar a tus hermanos, a tus hijos o a tus padres, no sé. Y ese es un sentimiento, esa avaricia es como una lacra en nuestras vidas, es un cáncer que te come y no te das cuenta que al lograr tu propósito de una manera incorrecta vas cavando tu propia tumba. Y esto se lo decía. Dice, nada es de nosotros, dice Ami Salinas, dice, nada es de nosotros, todo le pertenece a Dios y nosotros debemos ser buenos administradores, dar buen uso de todo lo que nos da. Dice, dice también Sony, qué bendición que Dios nos da lo que necesitamos. Amén. A eso es a lo que Dios nos llama, a ser buenos administradores y estar contento con lo que nos da. Y si nos da mucho, gracias a Dios que nos da mucho. Recuerden, no, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Y también por otro lado, conozco gente que Dios ha bendecido grandemente y es gente tan compartida, que tan dadivosa, y me consta que comparten, reparten, ayudan, y hay una satisfacción tan grande y con humildad que puedan compartir de las grandes bendiciones que Dios ha dado. Así es que de verdad, pidamos al Señor para que Dios nos libre de esta situación. Es tan terrible la avaricia. Y también recuerdo otro, y es es familiar de una persona conocida en una herencia, y estoy hablando mucho de todo lo que ocasiona la avaricia. En esta ocasión, y es un hecho verídico, salió hasta en los periódicos en la Ciudad de México ya hace muchos años, de unos hijos que fueron a la lectura del testamento de su padre, de una persona muy rica, y este señor, pues, no sé cuáles fueron sus pensamientos, o por qué solo dejó después de varios hijos, creo que eran 6 hijos, y él decidió dejarle todo a una sola hija. No sé cuáles fueron sus pensamientos, si fue la hija que le ayudó. Sin embargo, desgraciadamente, todos los demás reaccionaron de una manera tan fea, tan difícil, que a la hora de la lectura y vieron que todo el dinero se le había quedado solo a una de ellas, era mujer a la que le dejó toda la herencia, y los demás pues se quedaron fuera de la herencia. Fue tan su coraje, fue tanto su odio, que en ese momento entre 2 o 3 agarraron a esta persona, a la heredera, y estaban creo que en un 3er o 4 piso, la arrojaron desde el balcón a la calle, de tal forma que esta heredera falleció. La mataron y estas personas fueron a la cárcel, obviamente, y bueno, eso acabó en una desgracia familiar espantosa, que yo creo que si el muerto hubiera sabido lo que iba a pasar, se volvía a morir. Y hay que ser muy sabios, que Dios nos ayude a ser sabios con lo mucho o lo poco que nos ha dado. Por eso es tan importante hacer lo correcto. Y seguimos con nuestra
con nuestra lectura del rico insensato. Dice así, y como estábamos leyendo en el versículo 18 que decía, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos. Y vemos cómo él se jactaba de que eran sus frutos, sus bienes, mis bienes, y diré alma, como si también aparte de todo, de todas las riquezas, también fuera dueño de su propia vida. Cuando sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios, seas creyente o no, Él tiene tu vida y mi vida en sus manos. Y el tiempo que vamos a estar en esta tierra depende de nuestro Señor. Así tengas todo el tesoro del mundo, la vida esa no la puedes comprar. El Señor es el que te puede pedir tu alma en este día. Y decía esta persona, y fue lo que le pasó a esta persona, y es la enseñanza de esta parábola. Alma mía, ya vimos, bebe, repósate, come y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí encierra una enseñanza sumamente importante. Fíjate, dice, así es el que hace para sí tesoros, para él mismo. No para, Dios nos da las bendiciones para compartirlas con sabiduría, ojo, con sabiduría. Desgraciadamente, a veces la gente piensa que los que tienen y han trabajado y tienen la obligación de ayudar a todos. Ojo, la Biblia llama de ayudar a quien es debido y dice así textualmente la palabra de Dios, no dejes de ayudar a quien es debido, aquel que realmente lo necesita, aquel que realmente está sufriendo una enfermedad, una cuestión de alimento, pero hay gente que solo busca para sus propios deleites y quieren que los que han sido bendecidos les satisfagan sus propios deleites, aunque ellos no quieran trabajar, ¿verdad? Y esa es una situación, es un problema muy complicado que debemos de pedir sabiduría a Dios para saberlo manejar. Pero sí dice en la segunda parte, y no es rico para con Dios. Y ser rico para con Dios es ser buenos administradores, compartir con los necesitados, dar comida al hambriento, ayudar al enfermo, dar cobijo al que tiene frío. Hay tanta variedad de formas que podamos ayudar y no ser avarientos, avariciosos, como que todo es mío y ni siquiera ellos mismos lo disfrutan. Y dice, me encanta que los hermanos empiecen a compartir. Gracias por compartir, porque esto es una retroalimentación muy hermosa el que podamos compartir. Y fíjate que hay unos versículos más adelante y este versículo me encanta. Fíjate lo que dice Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Este mal es tan común, dice, muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Fíjate, todo lo que tienen es de Dios. Dios les da bienes, les da honra y nada les falta de lo que su alma desea. Pero la segunda parte es fuertísima, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Cómo no va a ser un mal doloroso el no poder disfrutar de las bendiciones que te ha dado? Y esto es tan real, esto es tan común, como hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo para comprarme, ir al mejor restaurante que yo quiera, comprarme la mejor comida,
pero tengo una enfermedad que no tolero el alimento, que no puedo comer, entonces dices, qué barbaridad, no pueden disfrutar. O inclusive hay tanta gente que puede viajar por todo el mundo, pero no viajan porque no tienen tiempo. No pueden hacerlo porque no pueden dejar de seguir produciendo, avaricia, ahora produzco, si dejo de trabajar ya no produzco y ya no puedo vacacionar. La verdad es que no les da la facultad de disfrutar el Señor. Siempre hay algo por el que no pueden disfrutar. Y yo recuerdo en una ocasión que platicando con alguien decía, ¿sabes qué? Yo he disfrutado más el compartido y la casa de la playa, la casa de campo, que mi propio familiar, porque él nunca tiene tiempo de hacerlo. Entonces, los que lo disfrutan son los demás, somos nosotros, son los amigos de los amigos, y yo recuerdo de verdad que es muy triste el que no puedan, inclusive nosotros también llegamos a ir a unas casas muy hermosas de gente que yo ni conocía, pero que era de gente muy rica, que ellos no podían ir a vacacionar a esas casas tan hermosas porque no tenían la oportunidad de ir, porque querían seguir produciendo. Avaricia, avaricia, avaricia. Y esto es algo muy, muy triste. Y es textual, es un mal, y aquí la palabra de Dios es enfática. Dios no les da la facultad de disfrutar de ellos, sino que la disfrutan los extraños. Y a veces ni siquiera sus propias familias, a veces son gente que ni ellos mismos saben ni conocen. Esto es vanidad y un mal doloroso. ¿Cómo no va a ser doloroso que disfruten otros lo que tú has hecho con tanto esfuerzo? Pero ¿sabes por qué? Porque la avaricia ha cegado tu corazón y tu mente, y eso no permite que lo podamos disfrutar. Cuidémonos de la avaricia. A veces hay gente que tiene muy poco y aún así es avaricioso. No necesitas tener mucho para ser avaricioso. De verdad, aún lo poquito puede ser avaricia, porque la avaricia es no compartir lo que Dios te ha dado, no querer hacerlo. Eso es avaricia y es un mal doloroso. También hay otro versículo que dice, ¿cómo dice? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de la parábola del sembrador? Cómo nos hablaba de diferentes tierras donde la semilla era arrojada y algunas tierras podían fructificar y otras no. Y aquí vemos cómo en la parábola del sembrador, cuando nos habla de este terreno lleno de espinos, dice que son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿No has oído, no te ha tocado decir que hay gente que dice, ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia si ahí se trata de ayudar? Y yo la verdad no me interesa. Recuerdo hace mucho que nosotros estuvimos muchos años afortunadamente en un club rotario y doy gracias a Dios por esta clase de clubs sociales que tienen como fin el ayudar a los demás a través de algunos cuestiones sociales, recaudan fondos y esos fondos son para ayudar a alguna institución de salud, alguna escuela, repartir cobijas a la gente de la cárcel, etcétera. O sea, la gente puede buscar de qué manera ayudar y recaudar fondos. Y recuerdo que en alguna plática llegó un invitado de alguno de los socios y cuando se enteró que se trataba pues no solo de una cuestión social, sino era reunirse y hacer planes, proyectos de ayuda social, él dijo, caray, creo que me equivoqué porque yo pensé que esto era algo meramente social y no de trabajar ni de aportar economía para ayudar a alguna situación. Y así fue, ni siquiera lo dijo de una manera
disfrazada, sino fue así literal, lanzó el comentario y bueno, pues obvio no era la persona adecuada para estar en esa clase de instituciones. Y bueno, pues también hay gente que la iglesia siente que el ayudar, pues si van a ir a la iglesia solo a ayudar y a compartir con los demás de las bendiciones que les ha dado, no lo quieren hacer, y también hay gente que también por eso no quiere escuchar la palabra de Dios y prefiere mantenerse con oídos sordos, y al final del día pues no gozan de la bendición de Dios. Porque recuerda que Dios es el único que te da la facultad de disfrutar lo poco o lo mucho que Dios te dé, porque tenemos que ser buenos administradores. Y esta es parte de las cosas que ahogan la palabra de Dios, porque el engaño de las riquezas, las codicias necias, el querer amontonar como si fuéramos a ser eternos en esta vida, cuando el Señor nos llama a hacer tesoros en el cielo, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando lo hacemos al revés y se buscan solo tesoros en esta tierra, pues al final del día aquí se queda todo lo que hayas hecho. Finalmente tú te vas tal como llegaste. Y si tu corazón fue necio, fue avaricioso y se cerró a la palabra de Dios, pues habrá una condena eterna donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. También dice en Deuteronomio del capítulo 8, del 12 al 15, dice, no suceda, y esto es algo bien importante, y quiero cerrar con esta porción de la Biblia, y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Dios puede bendecir, dice, que comas, te sacies, hagas casas hermosas, tus animales aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Ese es el problema, porque puede haber tanta bendición en lo que Dios nos da. Recuerde, el dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Y aquí dice, y teniendo tanta bendición, y en lugar de compartir y ser humilde y saber que eso es gracias a Dios, y por la gracia de Dios, Dios te ha bendecido tanto, y te ha bendecido porque tiene un plan para ti grande, que quiere que seas un gran administrador de lo que Dios te ha dado. Pero cuando nos equivocamos y el corazón se enorgullece, como diciendo, no, yo trabajé, yo hice, yo, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Y eso es lo peor, que hay gente que está siendo bendecida y se olvida de Dios. Da a Dios la espalda. Y recuerdo apenas una hermanita muy linda, muy querida, me habló, y muy triste porque se reunió con sus hermanos, los cuales han sido pues muy exitosos en el mundo, con negocios, con casas, con carros, con en club de golf así muy famosos, y ella a la verdad está pasando una situación no muy buena. Sin embargo, se reunió con sus hermanos y dice, traigo un dolor tan grande en mi corazón porque se mofaron de mí, de mi fe, de mi Dios. A ver, tú que eres tan cristiana, ¿y por qué estás pasando eso? Mira nosotros, cómo tenemos casas, carros, empresas, y no andamos con esas cosas de la Biblia, y mira, la ridiculizaron, se mofaron, y a ver dónde está tu Dios, y ni nos vengas con palabrerías. O sea, fue tanta la situación. Ella decía, siento un dolor tan grande en mi corazón. En la semana justo me compartía con un dolor inmenso. Decía, fue tanto lo que blasfemaron, lo que dijeron, lo que me dijeron, lo que se burlaban.
y lo que ellos se jactaron de tantas cosas y riquezas. Y por eso dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de quién te lo dio. Obviamente estas personas no saben y ni entienden que Jehová, el Señor, pudo darles esta situación. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Ya no hay más. Me fui acá. No, ya no hay más. Ahí está. ¿Quién es el que nos da las bendiciones si no es Dios? No es tu esfuerzo. Si Dios no te da la bendición, y además de la bendición a los hijos de Dios, además de la bendición económica, da la facultad de disfrutarla. Porque hay tanta gente que no conoce de Dios, simplemente narcotraficantes, asesinos, que se ve que tienen riquezas y carros, pero siempre están en huida, siempre están en agobios de que los vayan a agarrar, que los vayan a apresar, no están en un lugar. Recuerdo alguna serie que están tan de moda que, por cierto, ya vi una y dije, no más. Es mucha situación complicada, se ven casas, mansiones, dinero, carros, pero todo el tiempo son asesinatos, son huidas, son cosas tan terribles, es muerte, es desolación. No puede haber una vida en paz con tanto dinero, no puede haber, y eso es porque Dios no da la facultad de disfrutar. Y esta tarde que Dios nos permita y hable a nuestro corazón. Y recuerda, lo mucho o poco que Dios nos da, tenemos que compartir. Porque no se necesita ser rico para ser avaricioso. A veces y de una manera ridícula, hay gente que tiene tan poquito y ese poquito están de avariciosos. Y dices, ay, no seas ridículo, carambas, con qué poco te ahogas, ¿verdad? Y eso es la gracia de Dios que nos hace entender de las bendiciones que Dios nos ha dado. Así es que espero que esta tarde el Señor haya hablado a nuestros corazones acerca de esta parábola del rico insensato y que busquemos la bendición y la sabiduría de Dios para poder dar gracias a Dios por lo que nos ha dado. Disfrutar de lo que nos ha dado y estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo estoy enseñado, a tener escasez como para tener abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios nos bendiga y busquemos de verdad la bendición de Dios en las bendiciones que Él nos haya dado. Reflexionemos y oremos para que el Señor nos bendiga. Dice aquí, Ami dice en Mateo 23, buen siervo fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por compartir esa porción de la Biblia. Es exactamente lo que queremos buscar. El Señor, si te ha puesto y te ha bendecido con grandes bendiciones económicas, el Señor te va a pedir cuentas y que el Señor nos encuentre y te diga, buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así es que es muy buena tu participación. Dice Sony, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Efectivamente, y eso es tan triste, porque hay gente que tiene dinero, pero ni ellos mismos disfrutan. Y a veces la gente que les conoce son los que más bien que no conocen, lo disfrutan los extraños, que nunca se han metido a su alberca, que nunca, etcétera. O sea, han tenido tantas cosas y no han podido disfrutar. Muy cierto lo que dice Sony. Gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Que Dios nos dé sabiduría. Recordemos, el dinero no es el problema, es el amor al dinero el problema.
el no tener nuestras prioridades muy claras, saber que nuestro corazón principalmente, y como dicen los mandamientos, y esto nos lo sabemos todos, creyentes y no creyentes, el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tus riquezas, sobre todo lo que creas que es bueno, inclusive tu familia, está nuestro Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que Dios nos permita tener prioridades en nuestra vida, que Dios nos permita tener sabiduría y que Dios en su gracia y en su misericordia nos permita disfrutar de las bendiciones que nos ha dado. Así es que pidamos a Dios y cerramos esta porción, esta parábola del rico insensato. Y si por ahí hace pensar, pues que Dios redarguya corazones. Comparte el video para que más personas lleguen al conocimiento de la palabra, y tú no sabes a quién pueda caerle esta palabra como anillo al dedo. Que sea algo que el Señor exhorte y anime, que hay más riqueza en encontrar a nuestro Señor Jesús, porque ese sí es un gran tesoro, y aún ese tesoro el Señor Jesús nos manda a compartirlo, porque es compartir del mensaje de salvación. Eso es nuestro mayor tesoro que tenemos, y ese sí es un tesoro eterno que nos vamos a llevar, porque nos vamos a ir a la presencia de nuestro Señor, aun cuando nuestro cuerpo terrenal deje de existir en este mundo. Así es que vamos a dar gracias y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, por esta hermosa parábola que nos invita y nos exhorta a compartir las bendiciones que tú nos has dado. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a ser buenos administradores, que cuando tú nos llames puedas decir que lo hemos hecho bien. Ayúdanos pues, Señor, danos sabiduría, bendícenos, y no permitas tampoco que juzguemos a los demás, sino que la palabra de Dios es para nosotros, para que cada uno en lo particular pueda ser examinado con la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde, que Dios nos ayude, y recuerda, no se trata de ver a quién se le acomoda esta parábola. Esta parábola el Señor la narra, y que el Señor hable a los corazones. Que Dios les bendiga, les amamos, iglesia, y una petición muy especial: no dejen de hacer su video. La verdad es hermoso, nos queremos regocijar y festejar este aniversario por la gracia de Dios, este 7º aniversario, gozarnos con todos los hermanos, y como no nos vamos a poder ver físicamente todavía, sí nos vamos a poder ver a través de algún videíto que por favor mandes. A lo mejor solo di felicidades y ya, no necesitas hacer la gran narración, simplemente saludar, porque es tan importante verlos. No sabes la bendición que es verte a través, aunque sea de un video. Así es que mándalo, tenemos hasta el día de mañana jueves, porque necesitan hacer el video con tiempo, hacer toda la, pues empatar edición, todos los videos, hacer toda la edición. Entonces eso requiere tiempo, así es que por favor mándalo, hasta el día de mañana es por WhatsApp, en los teléfonos ya nos pueden hacer eso tan fácil. Ahora sí que nada más peínate, saluda y mándalo, por favor. Por favor, es una petición muy especial, porque queremos verte, queremos vernos todos. Que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana con un cafecito en el camino. Recuerda, tenemos invitados, y así es que no faltes. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.